Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestra sesión de esta semana de la clase de Dibujo 2. El tema que revisaremos el día de hoy es acerca de la perspectiva lineal y atmosférica. Antes de entrar en especificidades sobre qué es la perspectiva lineal y qué es la perspectiva atmosférica, me gustaría que revisáramos primero qué es la perspectiva. La perspectiva es un método de representación. ¿Qué es un método de representación? Bueno, es la manera en la que nosotros plasmamos los objetos reales en un soporte bidimensional. Puede ser en una cartulina, en nuestro cuaderno, en algún soporte para dibujar. Este método de dibujo se crea durante la época del Renacimiento y nos sirve para engañar al ojo. Es decir, para hacer creer a quien observa nuestras ilustraciones que eso que ve tiene volumen. Tiene volumen o es tridimensional, ¿no? Tiene una profundidad o es un objeto volumétrico. Ahora sí, sabiendo que la perspectiva es un engaño al ojo humano para hacerle creer que aquello que es plano tiene volumen, vamos a ver dos maneras en que podemos crear la perspectiva. La primera es la perspectiva lineal. Esta perspectiva es compleja de realizar puesto que necesita del trazo específico de líneas y de puntos proyectados para poder crear esta ilusión. Podemos utilizar puntos de fuga para crear la idea de que nuestra creación plástica o nuestra creación dibujística tiene volumen o profundidad, y podemos utilizar un punto de fuga, 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga. Esto dependerá, el número de puntos de fuga que utilicemos dependerá del resultado que queremos obtener en nuestra ilustración. Los trazos que nosotros realicemos en nuestros dibujos nos van a ayudar a crear lejanía, cercanía, volúmenes, pero esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta cuando empezamos a dibujar. Es decir, no es que es algo que podamos poner al final, sino que tenemos que pensar específicamente qué es lo que vamos a hacer para poder trazar nuestro esqueleto, digamos, nuestro boceto, antes de empezar a poner color y detalles. Entonces, la perspectiva siempre se hace al comienzo del dibujo, siempre es como el esqueleto para después forrarlo con la carnita, que sería con el color, con la textura y con otros elementos que nos van a ayudar a apoyar esta idea de volumen o de profundidad. Si yo utilizo un punto de fuga, entonces estaré creando una perspectiva paralela. ¿Y por qué es una perspectiva paralela? Bueno, voy a utilizar como línea de trabajo la línea del horizonte, que es la línea horizontal a donde voy a proyectar mi imagen o mi elemento. En este caso hice un rectángulo en el ejemplo de la presentación, y bueno, lo que podemos observar es que da la idea de que ese rectángulo tiene volumen, aunque en realidad pues sabemos que es una ilusión. La perspectiva paralela no solo sirve para dar volumen a algún objeto o algún elemento, sino que también nos da una idea de profundidad. Podemos saber en este camino con árboles qué árbol es el más cercano a mí y qué árbol es el más lejano. Esto sucede porque es un elemento que se repite sobre mi línea que se dirige al punto de fuga y que me hace comprender que mientras más pequeñito sea el objeto, es más lejano a mí y más cercano es al punto de fuga. Por el contrario, si el objeto es más grande, entonces será más cercano a mí y más lejano al punto de fuga. Y es de esta manera que provoca una idea de cercanía o de lejanía. Si nosotros revisamos esta ilustración, podemos darnos cuenta que aquí la perspectiva cumple dos funciones. Uno es que se ve el volumen de la casa. Nosotros sabemos que esa casa no es plana, tiene un fondo, digamos, una profundidad.
pero también entendemos qué objetos están más cerca de nosotros. La puerta es más cercana, la ventana o la chimenea están más lejos de nosotros porque están más cerca del punto de fuga. Si nosotros utilizáramos dos puntos de fuga, entonces estaríamos realizando una perspectiva oblicua. La perspectiva oblicua nos da una doble visión del elemento principal. Cuando nosotros veíamos el rectángulo en la primera ilustración que vimos, nos daremos cuenta que solo se ve una cara del objeto. Vemos que tiene volumen, pero digamos que solo hacia un sentido. La perspectiva oblicua tiene dos puntos de fuga, por lo tanto hay dos puntos de referencia y vamos a ver dos caras del objeto. Esta perspectiva se utiliza mucho para trazar cosas que se ven desde la esquina, es decir, desde el vértice de las figuras o de las formas. Esta nos da una idea de las dos caras de la calle, pero además podemos saber muy bien que el edificio del centro es el edificio más cercano a mí y que el hotel o la tiendita están más lejanas a mí, están más cerca del punto de fuga. Cuando nosotros utilizamos tres puntos de fuga, estaremos realizando una perspectiva aérea. Este tipo de perspectiva es pues como más locochona. ¿Y por qué les digo que es más locochona? Bueno, porque en realidad esta perspectiva nos da tres visiones del objeto. Las mismas dos que la oblicua, que son ambas caras, pero también nos da una visión aérea, que es de arriba hacia abajo, o una visión de contrapicada. Podemos ver de abajo hacia arriba el objeto. Entonces, para que nosotros podamos ver el objeto de cualquiera de esos dos puntos, de abajo o de arriba, necesitaría que el objeto estuviera flotando. Por lo tanto, es un tipo de perspectiva como muy extraño, pero que nos puede servir para enfatizar el volumen de algún objeto o de algún elemento en particular, como este. Esta es una ilustración un poco extraña, puesto que es como una cúpula, ¿no? Parece un poco como el Monumento a la Revolución, pero tiene los dos puntos de fuga, puedo apreciar las dos caras, pero también puedo ver que tiene un fondo, es como la raíz del edificio. Y aquí es donde tengo los tres puntos de fuga, dos laterales y un punto hacia abajo. Si nosotros analizamos las imágenes, hay muchas imágenes que utilizan perspectiva. Esta, por ejemplo, es una perspectiva lineal con un punto de fuga, porque nosotros podemos ver que todos los edificios se dirigen hacia un punto específico, que es el edificio del fondo. Esto, a pesar de que la calle hace una pequeña curvatura, nosotros podemos saber que solo hay un punto de fuga. Los edificios más lejanos están más pequeñitos y los más cercanos son más grandes. Bueno, el segundo tipo de perspectiva es una que no utiliza ni líneas ni puntos de fuga, pero no por eso es más sencilla. Esta perspectiva es la perspectiva atmosférica. ¿Y por qué se llamará atmosférica? Bueno, porque se construye a partir de la atmósfera que nosotros creamos en nuestra ilustración. ¿Cómo saber si un objeto está cerca de mí o lejos de mí si no estoy usando un punto de fuga? Bueno, los elementos están compuestos por características específicas. Tienen un color, un brillo, una forma. Entonces, si yo organizo mis elementos y les pongo distintas cualidades de color, de nitidez, de brillo, eso nos va a ayudar a entender qué está más cerca y qué está más lejos. Si nosotros vemos esta imagen, nos podemos dar cuenta que no hay puntos de fuga, pero que es muy claro cuáles son las montañas que están cerca de nosotros y cuáles son las montañas que están lejos de nosotros. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, las montañas más cercanas a nosotros tienen una densidad distinta, son más oscuras, tienen más detalle.
Si nosotros vemos las que están cada vez más lejos, nos damos cuenta que pierden nitidez, pierden brillo, pierden detallitos, ¿no? Ya son más como manchas. Y es entonces que nosotros nos podemos dar cuenta qué está más lejos y qué está más cerca sin necesidad de un punto de fuga. En esta otra imagen sucede lo mismo. Yo sé qué roca es la más cercana a mí, porque es más oscura, porque es más detallada. Y lo más lejano es menos nítido, es más grisáceo, un poco más deslavado, digamos, ¿no? Entonces, la perspectiva atmosférica nos ayuda a engañar al ojo humano de nuevo, pero esta vez sin necesidad de líneas ni de puntos de fuga, únicamente utilizando las características de los elementos como el color, la textura, la saturación, el brillo. Muy bien, espero que les haya quedado claro este tema y vamos a realizar nuestra actividad. Para la actividad vamos a necesitar su cuaderno marquilla, su lápiz y lápices de colores o colores de madera. Y les voy a dejar un videíto de cómo trazar una figura geométrica con un punto de fuga. Esto es porque es la más sencilla de la perspectiva lineal. Lo que van a hacer es que en su casa van a buscar una barra de jabón. Una barra de jabón para bañarse o de jabón para lavar la ropa. Les pido que sea una alargadita, es decir, que sea como rectangular, porque vamos a hacer el trazo de una figura geométrica que es el rectángulo, por lo tanto un jabón circular o de cualquier otra forma de florecita no nos servirá. Entonces, vamos a trazar, a ilustrar nuestra barra de jabón utilizando un punto de fuga, revisando el link que les voy a dejar aquí anexo, y les va a quedar una cosa así. Tengo mi punto de fuga, mi línea de horizonte y mi figura geométrica trazada. Una vez que esté trazado mi rectángulo, voy a añadir a mi ilustración características como color, sombra, luces, para apoyar mi idea de volumen. Ya tengo mi punto de fuga y mi figura trazada hacia un punto de fuga, pero necesito ayudarle al punto de fuga, ¿no? Necesita que sus amigos, el color, la luz, la sombra, le echen una manita para reforzar la idea de que eso tiene volumen. Esta es su actividad de la semana. Espero que la realicen con tiempo para que sea una actividad muy bien terminadita y con muchos detalles. Si no tienen dudas, pues espero su trabajo, y si tienen dudas, espero sus comentarios. Que tengan una linda semana y nos vemos pronto.